Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro foro de Juntos con CEUCAP, nuestros foros temáticos que le comentaba a nuestra invitada de hoy, que es un esfuerzo sostenido desde el año 2020. Lisette, que es directora también acá en la UCAP, sabe que la extensión social de la UCAP es muy importante y cuando llegó la pandemia era un poco como, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para mantenernos en contacto con las comunidades, ¿no? No solo con UCAP, que estábamos en esa adaptación a este nuevo entorno que nos cambió la vida. Sino también cómo mantenernos en contacto con los emprendedores y surgió este canal y aquí estamos, casi 5 años después juntos con Ceuca, porque así es como se mantiene este espacio. No hay manera de mantener un esfuerzo por tanto tiempo si no es con aliados como Lisette Martínez, nuestra invitada del día de hoy, que es directora en la Escuela de Letras. Entonces, primero voy a rescatar algunas cosas. Este esfuerzo es sostenido, lo hacemos de la mano con la Fundación BBVA Provincial, que es nuestro aliado para toda la extensión social del centro, la Dirección de Egresados UCAP, que también le da difusión a nuestros foros temáticos de cada semana. Estamos muy contentos porque desde enero 2025 ahora nuestros foros se alojan en el canal de YouTube de la UCAP. Eso nos da una plataforma aún mayor para dar a conocer todo este material valioso que estamos generando. Y bueno, y nuestros ponentes que nos van acompañando cada miércoles trayéndonos pues temas interesantes. Y Lisette no se quedó atrás. Miren el tema que nos trae, las humanidades y el emprendimiento cultural. Yo creo que, tranquila, no nos escuchas, pero revisemos con todos si todos nos están escuchando bien, ¿ok? En principio nosotros ya hicimos acá pruebas de sonido y todo sonaba muy bien. Em, Fíjate, Lisette, que bueno, me da mucho gusto que estés aquí en medio de la dinámica que siempre es complicada, que te hayas apartado a esta hora para compartir con esta comunidad que es hermosa, es muy activa. Fíjate, sabes que típico que uno dice, Dios mío, en Zoom voy a estar hablando solo. Aquí no te sientes solo en ningún momento porque ellos van interactuando con nosotros a través del chat. Y tú traes el tema de las humanidades y el emprendimiento cultural y yo quiero dar esta introducción un poco para darte a ti la palabra Por y la supuesto. bienvenida al espacio, que es que justamente estoy como muy movida porque ayer tuvimos una sesión con nuestro padre provincial en donde estábamos compartiendo un poco los líderes que llevamos unidades de extensión social y el foro forma parte de nuestras iniciativas de extensión social, es decir, iniciativas que son abiertas al público, gratuitas, en un principio diseñadas para comunidades vulnerables, pero ese término se ha ido suavizando porque creo que actualmente somos muchos los vulnerables. Entonces, yo creo Sí. que esa mirada es importante tenerla, porque bueno, porque de verdad que estamos en un contexto pues bastante complicado. Y el emprendimiento pareciera ser la vía, ¿no? Para subsistir y salir adelante en medio de un entorno tan desafiante en donde el poder adquisitivo pues se ve golpeado con todo lo que estamos viviendo, el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Toda nuestra dinámica que nos hace unos expertos financieros a todos. Em, y cuando pensamos en un emprendimiento cultural, uno dice, wow, ¿no? Pareciera que todavía es un desafío adicional. Entonces, bienvenida, Lisette, y gracias por traer este tema. Y a los amigos que están compartiendo con nosotros, que están en esta área, comenten y que este sea un espacio grato para todos, para compartir un poco nuestras experiencias y ver también qué buenas prácticas sacamos de aquí. Bienvenida, Lisette. Hola, buenas tardes, Aymara. Bueno, estoy muy contenta, nerviosa, pero contenta. Bueno, porque pocas veces tengo, la verdad, la oportunidad de participar en digamos, en un foro, en una actividad como este. Bueno, estoy muy contenta, ¿no? Yo eh, quiero insistir en esto que señalaste un poco de que em, si las personas pueden escribir en el chat, digamos, de si pertenecen a un ámbito concreto de la cultura o si llevan a cabo un emprendimiento específico relacionado con también eh, cualquier actividad cultural, pues sería importante eh, saberlo para conectarlo con lo que vamos a conversar, ¿no? Bueno, yo agradezco esa introducción porque además me permite pensar un poco con ustedes esta idea de las humanidades y de los emprendimientos, ¿no?
porque por lo general relegamos a las humanidades, ¿sí? A las disciplinas que la conforman, digamos, o las apartamos, ¿no? De ámbitos más productivos o pensamos que están más asociadas con, digamos, el tiempo pasado, que no tienen que ver mucho con la tecnología, que más bien son áreas pa- sí, para la contemplación, para quizás un refinamiento del gusto. Y como tú muy bien señalas, en épocas de crisis, en un contexto en el que somos vulnerables por muchas razones, pues pensar en la literatura, pensar en las artes, pensar, digamos, en otras manifestaciones concretas, la danza, la música, ¿sabes? No pareciera tan, por lo menos tan inmediato, tan urgente, nos cuesta vincularlo más, digamos, con actividades eso, productivas de las que podamos sacar un provecho más bien económico y ciertamente eso ocurre y ha ocurrido, quiero decir, esta vinculación se da y es muy, puede ser muy positiva, pero además tiene otros valores agregados, ¿no? Cuando tú señalabas un poco esto de los ingresos, que por supuesto son importantes, ¿no? Y entonces uno no podría no pensar en que quienes nos dedicamos a la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, pues también tenemos gastos, también tenemos, digamos, deberes, también tenemos que pagar, hacer cuentas y todo lo demás, ¿no? Pero aparte de la plata, que es muy importante, también está el hecho de que los emprendimientos culturales te permiten otras cosas como un tipo de, digamos, no quisiera llamarlo regocijo, pero en este momento no se me ocurre otra palabra, ¿no? Un tipo de satisfacción quizá personal, un tipo de, digamos, em, sí, un tipo de satisfacción que tiene que ver con estas manifestaciones sobre las que hay una aprehensión individual, ¿si me entienden lo que señalo? Es decir, no solo se trata de lo económico, aunque también, sino que está esta gratificación, esa es la palabra que busco, una gratificación que es personal, que es individual y que además permitiría que uno consiguiera también generar algunos ingresos. Pero también hay otra cosa, que los emprendimientos eh, culturales o los emprendimientos a partir de manifestaciones culturales específicas permiten divulgar el acervo, permiten divulgar lo que se hace, permite dar a conocer, ¿no? Otro tipo de expresiones. Entonces, yo creo que el emprendimiento, si uno lo mira así, digamos, con una perspectiva más amplia, el emprendimiento sobre los asuntos de la cultura puede ser muy beneficioso o pueden ser muy beneficiosos, pueden ser muy provechosos, digamos, desde distintas aristas. Es decir, en lo económico sí son rentables, seguro que sí, ¿no? Porque además la cultura lo atraviesa todo. O sea, quizás un poco como la idea que yo les quiero transmitir es que el hecho cultural está en todas las plataformas, está en todos los ámbitos, está en todos los países, está en todas las comunidades, en los distintos sectores sociales, es decir, todos siempre estamos produciendo, haciendo, y ese hacer y ese haber es cultural, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que eso es muy importante, pero además hay una parte individual que se satisface, que se gratifica, ¿no? Cuando lo que uno hace para obtener ingresos también se vincula con, digamos, los gustos, con las inclinaciones particulares, ¿sí? Eso también es Fíjate. importante. Ujú, Así es. Fíjate que escuchándote, yo pensaba en lo siguiente, ¿no? Y estoy muy conectada con la reunión de ayer porque de verdad que me ujú, impactó muchísimo. O sea, por ejemplo, recuerdas en un directorio en el que tuvimos que nosotros somos una universidad, de la Compañía de Jesús. Por tanto, estamos en esta red de universidades jesuitas, ¿no? Del mundo. Y él decía, porque bueno, por todas estas tendencias que hay hoy en día, que pareciera que todo va a las STEM, ¿no? Tienes que estar en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, o sea,
pareciera que es allí en donde hay que estar porque si no está fuera del mercado, él decía, no podríamos llamarnos una universidad jesuita si no tenemos ciencias sociales y educación. claro, Eso seguramente. va más allá de la rentabilidad. Eso Ujú, va más allá, eso es una razón de ser, ¿no? Eso es entender que son carreras que tienen un valor en sí mismo, ¿no? así Por es. lo que ofrece. Entonces, fíjate que cuando nosotros acompañamos a los emprendedores, a veces están muy claros en el producto Ujú, que quieren ofrecer, pero les cuesta conectar con el cliente. Y mm, eso nos los dan totalmente. las humanidades. O sea, es lo Sí. que me permite tener esa cercanía, entender esa dinámica. Cuando tú dices todo es cultura, tú te das cuenta de tu cultura cuando sales. Ujú, ujú. ¿Me explico? O sea, de Claro. todas las cosas que tú has normalizado, de todas las Ujú, cosas que tú creías que todo el mundo las hacía, y cuando ya no estás en tu país, en tu territorio seguro, tú dices, ujú. wow, es que esto no es Claro, normal, esto no es común, eso no, esto que yo hacía todos los días no pasa aquí, no total. pasa, ¿no? Entonces, parecen cosas tontas, Ujú, pero las hemos normalizado. Y escuchándote, siento de pronto que tal vez lo que nos puede estar faltando, y para mí es una provocación, es el trabajar en ese desarrollo de esto que actualmente se llama la marca personal, ajá, de estos agentes de la cultura. Es decir, puede ser, o sea, una seguro. vez que yo entiendo el valor que tiene lo que hago, lo puedo vender. Y eso a Claro. veces cae mal la palabra venta, ¿no? Pero Sí. quiero decir, yo tengo que saber también conectar. Fíjate que una de las cosas interesantes que está pasando en el mundo corporativo es la incorporación de filósofos. Ujú, Porque no, es que sí, es una completamente. manera de ver la vida diferente. Es el que todo te lo va a cuestionar. Mm, ¿No? Entonces, yo creo que me gusta muchísimo que hayas empezado por allí. Esa brecha artificial entre la humanidad y el emprendimiento, porque no existe. no, Es una distinción que tal vez por ignorancia o tal vez por no profundizar en lo que implican, pues ujú, vamos haciendo como esas distinciones. Entonces allí te invito a pasar ahora un poco al siguiente punto, ¿no? ujú, Que me gustaría que habláramos entonces para los que nos están escuchando, de qué va toda esta movida que se ha llamado actualmente economía naranja, porque es que si no, no existiría. Si esto que tú claro. estás diciendo no fuera cierto, no Ujú. tendríamos los que se conoce como la economía naranja. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, sí. Bueno, un poco también conectando con lo que acabas de decir, definitivamente, creo que una de las, bueno, primero esto de las competencias también puestas en marcha en la economía naranja, de la creatividad, de la sensibilidad que permite, por ejemplo, la incorporación de filósofos, de gente dedicada a las humanidades en entornos más corporativos, es algo muy valioso, digamos, o muy bien, altamente valorado en las empresas en la actualidad. Es decir, dedicarse a las humanidades y en este sentido, pues también a estas cuestiones económicas, comerciales, ¿no? eh, Están muy claramente conectados por lo que estamos diciendo. Uno tiene una mirada particular sobre las cosas, quizá una sensibilidad mayor y esta comprensión del entorno es fundamental, digamos, para llevar a cabo un proyecto. Y ciertamente que es algo artificial que también pasa entre las humanidades y las ciencias, por poner un ejemplo concreto. Esa distinción también es muy frágil y a veces digamos, es puesta, ¿no? Interpuesta. Ahora bien, la economía naranja precisamente da cuenta de esta combinación entre el aspecto, la perspectiva económica, la capacidad de generar, de producir ingresos, tener en consideración los riesgos, las oportunidades comerciales, un poco este proceso o esta fase que involucra todo proyecto cultural, es decir, hacer un excelente diagnóstico para luego conceptualizar claramente qué es lo que nos cuesta mucho. Y digo, porque nosotros aquí en la escuela también estamos impulsando en este momento un emprendimiento y es que nos ha costado. Porque claro, pensamos que definitivamente el asunto de la escritura con corrección es muy importante, pero no hemos quizá, no hemos logrado expresar adecuadamente lo que estás diciendo de la marca personal, transmitir quizá eso
de una manera que se vuelva llamativa, porque la gente tiene mucho miedo a la palabra vender y todos necesitamos de Hay como alguna una manera. No, resistencia, o sea, esto completamente. es No, y en ser el campo de las vendedor humanidades yo, y más. en tu escuela más, No, porque yo terrible, vengo de terrible. fases. Entonces, claro, la economía naranja tiene que ver con esas, o sea, poner todas estas competencias y habilidades que proceden de las humanidades, que tienen como núcleo o que tienen como centro la creatividad, por ejemplo, digamos, la expresión, las competencias lingüísticas, competencias comunicativas para generar ingresos y para vender Así bienes y es. servicios. O sea, la moda, ¿no? Forma parte de la economía naranja por la creatividad, por la confección, por el impulso artístico. Digamos un poco que son parte de los ejemplos que quisiera mostrarles o que quisiera retomar para que los discutamos. Lo que está sucediendo con el turismo, digamos, en San Agustín, por ejemplo, eso es una, pero esa es una actividad de economía naranja súper clara. Allí hay difusión cultural, allí está la cultura, lo que hacen esos vecinos en particular, pero también está la generación de unos ingresos que son muy importantes, está la gastronomía, está la música, está la danza, está el baile, ¿sí me entiendes? Entonces, la economía naranja es un sector que va creciendo, pero no, eso siempre ha existido, pero digo, la conciencia, ¿no? De que De eh, encontrarla como segmento, como nicho de mercado, ¿sabes? pero Y por fíjate que supuesto, allí, bueno, creo que nosotras ya lo tenemos planificado, pero bueno, muero de ansiedad porque llegue el momento de Dios. nuestro bases para emprender, que Ujú, podamos tenerlo con la escuela, con el equipo, porque ujú, justamente ese ejercicio que hacemos allí es un poco ese diagnóstico que no es solamente desde lo que tú puedes ofrecer. Y fíjate claro. que allí me llama mucho la atención lo que dices, porque tú dices, bueno, este tema de la corrección de textos, Mm, tú puedes decir, esto es necesario, es vital, y te debes encontrar con cualquier cantidad de cosas terribles que tú dices, esto me necesitan a mí. Pero claro, fíjate que sí, cuando nosotros hemos tenido en nuestro full day de bases para emprender, por ejemplo, teníamos una vez una consultora, ni siquiera recuerdo en este momento de cuál era su área. Y cuando nosotros le preguntamos por el cliente, yo le decía, "Ajá, pero ¿tú a quién atiendes? ¿A un ujú, cliente pequeño, a un cliente grande, o corporativo, o es una persona natural, es un emprendedor naciente, un emprendedor consolidado? O sea, ¿quién?" Y ella decía, todos. ujú. Todos no pueden Porque ser porque lo estás viendo desde el quién crees tú que necesita mi totalmente. servicio. Ujú, Y hacer ese ejercicio nada más de identificar quién es el cliente porque necesita tu servicio, pero además está dispuesto a pagar, tiene otro camino que andar, ¿no? totalmente, Entonces, totalmente. ¿quién está dispuesto a hacer ese desembolso? Entonces, allí de verdad que es muy valioso lo que nos compartes, porque tú estás mostrando un montón de atributos que tienen ustedes como profesionales que pueden poner al servicio, pero no necesariamente el puente está hecho. Y Ujú, ese es así el es. puente que hay que construir. Tal vez Ujú, desde el mismo discurso, en lo que ustedes son expertos, pero ujú, ese puente desde lo que ustedes tienen para ofrecer y este mercado que los necesita y probablemente ni siquiera lo sabe, ujú. ¿no? No, sí, seguro. ¿Cómo hago para llegar a él, no? Sí, no, por eso yo ayer cuando tenía también la intervención en la radio, ¿verdad? Y comentaba algunas cosas sobre la reunión de hoy o sobre este foro, yo les planteaba, bueno, que sí, que las humanidades eh, podrían ofrecernos un repertorio de iniciativas, de actividades, de posibles eventos. Aquí, por ejemplo, Roraima habla de la danza, yoga, pilates, manualidades, todo eso es verdad, eso está allí. En el caso, por ejemplo, de letras, nosotros hemos pensado desde las tertulias literarias, quizás entonces haciendo un tipo de circuito con copas. Esto mismo, por ejemplo, que se ha puesto muy en boga, es pintar alguna pieza, escuchando música, escuchando poesía o la declamación, ¿no? De poemas, un recital, entonces de texto. Todo eso, la verdad, está muy bien, pero si no está lo otro, que me parece pues tiene que ver con el rigor del emprendimiento, porque
no es algo flexible, no es algo, digamos, olímpico, sino que supone eso, mucha preparación, ese ejercicio de conceptualización, para quién es esto, y sobre todo de definición y delimitación como en cualquier proyecto. Es decir, quizás lo que nos cuesta más a los emprendedores desde el ámbito de la cultura sea la conceptualización de ese bien, digamos, con todos sus límites, ¿no? Y más aún la conceptualización del cliente, porque es que nosotros no estamos acostumbrados a que estos sean bienes que tienen valor de cambio, de que son intercambiables. comercialización. Hoy sí lo son, cómo no, y, pero cómo no. Es decir, Sí. un ámbito como el de la corrección de textos es muy importante y está muy bien evaluado y es altamente valorado y es necesario cada vez que uno Pero lee un fíjate que correo. la corrección de texto es tu oferta más aterrizada. Es Y por totalmente, eso está teniendo salida. sí, sí. Entonces, el tema allí es cómo acotamos y que se Ujú, vean como un servicio que ujú, responde a una necesidad puntual. Yo cuando te iba escuchando, fíjate que hay un tema aquí importantísimo con el que podemos trabajar, que es ujú, todo lo que tiene que ver con el autocuidado y el bienestar. O sea, ujú, cuando tú dices, o sea, estas actividades generan bienestar. Entonces, ya claro. allí tenemos, o sea, ¿qué es lo que tenemos que ir buscando en la medida que vamos conceptualizando? Es cómo doy respuesta a una necesidad concreta que Ujú, puede garantizar la sostenibilidad. Yo te oigo y una de las experiencias más hermosas, pero más complejas al acompañar a emprendedores es a los emprendedores sociales. Nosotros acabamos de tener una edición en la aceleradora de negocios y emprendimientos sociales que la llamamos Acelera Silver. muy bien, En todas las ediciones nosotros solemos tener proyectos sociales, pero en esta era particular el énfasis social de todos los proyectos. Es más, ellos veían cómo se podían articular entre ellos. Entonces, lo que quiero decirte es que cuando tú empiezas a tener esta mirada más social, que es la orientada al tema productivo, la mirada se amplía, claro, y entonces es donde viene el tema de cómo acotar. ¿No? Y claro. creo que allí es donde puede estar el tema. Mira, aquí dice precisamente nuestro cliente es la gente grande. Ah, mira, muy bien. O sea, la economía silver, estás en economía Ujú, plateada, Roraima, qué bien. ujú, Para generar bienestar y su independencia y que sean independientes económicamente. Muy bien, muy bien. Entonces, por eso, o sea, te quiero decir, estos son grupos, por ejemplo, con el tema de la economía plateada, cuando tú apuntas a un adulto senior, entonces tú ujú, puedes apuntar a un adulto senior que tiene un nivel económico que le permite, pues, tener algunas actividades de este estilo, ¿no? O sea, tenemos como que ir perfilando por dónde voy a entrar, o voy a entrar, si estoy trabajando un tema de autocuidado y bienestar, puedo entrar por el tema corporativo que ujú. también necesitan desarrollar estas líneas. O Importante, sea, claro. son las estrategias que se van diseñando, ¿no? Ujú, El ahí, tema económico es una consecuencia, o sea, consecuencia, es como claro. que apunto al bienestar, pero Cuando luego... tengo claro. Y claro, eso pasa mucho con las humanidades. Tú lo dices bien. Digamos, el emprendimiento de los servicios de corrección, de los servicios editoriales, es todavía una propuesta, digamos, como delimitada, bueno, pensada y repensada, diseñada con muchísimo cuidado por profesores expertos, pero luego están estas otras iniciativas que tienen que ver con este bienestar, con esta gratificación, con esta satisfacción, con la comunicación, digamos, de estas otras experiencias, de estos otros saberes que no se vinculan tan directamente con los sectores económicos, más allá de que, como dice Irwin, no Ujú, sean una deriva, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros proponemos cursos o proponemos actividades distintas a las académicas de extensión, ¿no? Buscamos que se trate de actividades llamativas para ese sector que quiere, además de ilustrarse, tener algún tipo de gratificación. Entonces, mira, un curso sobre arte y medicina, un curso ajá. sobre ópera, un curso sobre, sí, y esto, digamos, porque lo que nosotros llevamos a cabo, los emprendimientos que llevamos a cabo,
siempre están vinculados pues con el ámbito, un poco, ¿no? Con el ámbito educativo, de formación, de programas de formación, pero esto podría extenderse, por ejemplo, a la lista de actividades que han enumerado, ¿no? Que han señalado allí. Hay una serie, ¿no? De fundaciones, que no es el caso exactamente de la Escuela de Letras, aunque nosotros tenemos vínculos con todas estas organizaciones y eso también es muy importante. Pero, digamos, el hecho de que se planifiquen, se organicen salidas, ¿sí? O visitas a distintos puntos de la capital, por ejemplo, Ujú. para conocer desde el ámbito de la literatura, de la historia y del arte, las características de una esquina de Caracas. Esa es una actividad de economía naranja. No solamente está la gratificación de visitar el centro de la ciudad, pudiera ser rentable, está difundiendo Es las carbón, rentable. ¿Tú has visto la como cantidad no. de organizaciones que están haciendo ese tipo de paseos? ¿Viste quién te está saludando, Lisette? Nuestro querido profesor Carlos Iso, director de la Escuela de Ah, Filosofía. muy bien, muy bien. Gracias por estar allí. Claro, no, seguro que sí. Bueno, y es un poco lo que dice Irving, ¿no? Es generar experiencias. Así Entonces, es. quizá ahí está la diferencia con otros tipos de emprendimiento. O sea, no estoy diciendo de ninguna manera que el de las humanidades esté por encima, pero tiene un agregado que es ese componente, esa dimensión humana, creativa, Así sensible, es. este, que tiene que ver más con lo vital, con lo subjetivo, con la experiencia vital, y ese es un, digamos, como un ámbito que se puede trabajar y que se puede moldear. Además que para el emprendedor es gratificante en ese sentido. O sea, si Así yo es. tuviera que hacer algo, por ejemplo, Ya te da propósito. sí, Fíjate pero que totalmente, cuando tú como emprendedor, si tú solamente te dedicas a una transacción, eso no es sostenible en el tiempo, claro, ¿no? En claro. cambio, cuando el emprendimiento te da sentido a lo que haces, le da sentido a tu vida, ¿no? Eso que estás haciendo, pues estos embates de emprender en medio de un contexto adverso, pues son más llevaderos, ¿no? Y porque se transmite al público, se Así transmite es para la gente, es para el que está generando la iniciativa. Y yo no quiero perder la oportunidad, y bueno, también que tengo al profe Carlos, que yo creo que vale la pena así es, destacar, ahí lo pone Irwin, cómo conectar mi sentido de vida con la necesidad del entorno. Ese así es. ejercicio es clave, ¿no? Pero pienso también, aprovechando que tengo también a Carlos en el chat, y a ti, Lisette, ustedes al ser directores de una escuela, como es la Escuela de Filosofía y como es la Escuela de Letras, y vamos a estar claros, estamos en una universidad privada que necesita ser sostenible, ustedes Así les ha tocado hacer lo que se llama también como intraemprendimiento o emprendimiento corporativo. ¿Por qué? Porque nos toca repensarnos, nos ha tocado a todos pensar en reformas de currículum, nos ha tocado a todos repensarnos nuestras formaciones tradicionales para que sean atractivas también al joven de hoy. Entonces también me gustaría, porque hemos estado hablando de las humanidades y el emprendimiento, pero en tu rol actual, y el profesor Carlos también si quiere compartir por el chat su experiencia, me encantaría, pero ¿cómo... ¿Qué crees tú que han sido unos datos que te han llevado a ampliar esta mirada? Fíjate como ahora estás hablando es de emprendimiento y ves el montón de oportunidades. Entonces, es. asimismo, te ha tocado hacer el ejercicio para lo interno. ¿Qué nos Ujú. podrías compartir de esa experiencia? Sí, bueno, yo creo que en principio es un poco lo que dice Irwin, que es entender el entorno. El entorno cambió. Cuando yo estudié letras, éramos dos secciones de 60 alumnos cada grupo, o sea, cada sección. Eso no pasa en la actualidad y también obedece a múltiples razones. Entonces, lo primero que hemos hecho, y lo dices bien, ¿no? Es decir, un poco en este contexto, quienes dirigimos escuelas, dirigimos alguna dependencia y especialmente las de las humanidades fuertes, hemos tenido que, bueno, reorganizar, repensar toda nuestra actividad. Hemos trabajado profundamente, en la escuela hemos trabajado, digamos, pero yo digo que con ahínco en lo de la marca. Es decir, hemos intentado, y creo que con cierto éxito, mostrar una identidad puntual, digamos, de la escuela y nos hemos, o hemos intentado
hacer esto que te dije al inicio, de evidenciar que la cultura, y en este caso la lengua, porque al final quienes estudiamos literatura estamos estudiando nuestro idioma, estamos estudiando el lenguaje, estamos estudiando muchas cosas, es verdad, pero sobre todo la lengua literaria, cómo el lenguaje es capaz de producir belleza y producir una serie de experiencias y gratificaciones por cómo se dicen las cosas, ¿no? Entonces, digamos, nosotros hemos tenido como que, bueno, evaluar el contexto, además con las dificultades, porque cambia radicalmente, o sea, este no es el mismo panorama desde viéndolo un poco hace un año, ¿no? Atrás, Nada más este tampoco. año es diferente al año pasado. Pero no, 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 terriblemente, y de Total, meses, porque en una meses. cosa era en enero y otra cosa es lo que estamos viviendo ahorita en abril, etcétera, en el panorama mundial. Entonces, nos ha tocado eso, pensar en el contexto. Entonces, nuestra propuesta, nuestra reforma de pensum, que fue en el 2024, respondió a eso, pero además respondió a lo que se dedican los egresados. Hicimos encuestas, trabajamos con sus ámbitos concretos de trabajo, sus campos laborales específicos, en qué se ubican, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están emprendiendo también, para que las asignaturas respondieran a esas necesidades. Y hemos trabajado también con la marca, es decir, conformar una identidad, digamos, que tuviera densidad, es decir, que cuando se pensara en la escuela de letras, se pensara también en voy a decirlo así, en un producto, no sé si exactamente eso es lo que quiero decir, pero quiero decir en una instancia, ¿no? En una oferta académica, en una oferta profesional que tiene características puntuales en la que también se inscribe la tradición, porque eso no quiere decir que nosotros borramos, no, todo lo contrario, la escuela de letras es lo que es porque tiene 70 años, ¿no? Entonces, es ver lo mejor de la tradición, combinarlo con el presente y ser o intentar la transversalidad. Es decir, mira, la literatura se conecta con el arte, pero también se conecta con la economía. Entonces tenemos ámbitos, tenemos asignaturas más que ámbitos en los que se trabaja la gerencia, indicadores, cómo conformar un proyecto, cómo hacer un diagnóstico, cómo administrar recursos, cómo hacer ¿cómo se llama esto? Un presupuesto, ¿sí? Exactamente, innovar no es olvidar la tradición de ninguna manera. Entonces, este, digamos, hemos intentado eso, combinar la carrera de letras, por ejemplo, con la ingeniería, lingüística, computacional, o sea, combinarla con distintos ámbitos, porque además así es la vida y las humanidades son así, o sea, la vida no viene en bloques segmentados, sino que se comunica y está en todo, ¿no? ¡Qué belleza! Ah, Trabajo en alianza, trabajo en red, sí, visión del totalmente. entorno. Fíjate que tú vas hablando y vas narrando lo que has hecho en este rol como director y me acuerdo de aquella reunión que tuvimos un Ujú, día aquí que tú decías, yo necesito repensar la escuela, estabas como en esa tormenta de ideas, ujú, buscando posibles soluciones y a mí me ujú, encantó, ¿no? Porque al final eso es lo que necesitamos, ¿no? Irnos repensando para dar respuesta al contexto actual sin perder la esencia. ¿No? Al así es. final, y fíjate que ese es el recorrido que nosotros hacemos cuando trabajamos con el emprendedor, es un poco el descubrirse a sí mismo qué tiene. En tu caso es la escuela como marca, o sea, qué tiene la escuela, qué tiene para ofrecer, qué tiene para dar, qué tal vez no la hace tan atractivo, no para Ujú, claro, latigarse y sufrir, sino para ujú, revisar y avanzar, ¿no? claro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ¿Qué público tiene percepción? ahora? Que es diferente, ¿Qué feedback estás recibiendo tú de los estudiantes? Y en ese caso, pues tenemos a la información allí a la mano, o sea, tú puedes escuchar a los estudiantes de la escuela y ir pulsando un poco qué percepción van teniendo de la oferta que ustedes van haciendo, ¿no? Entonces nosotros empezamos de esa manera, o sea, lo primero es conocerse y valorar el feedback que te pueden dar, no estar a la defensiva. Nosotros siempre le decimos al emprendedor
no es para cómo me defiendo mejor y cómo argumento y contraargumento todo lo que me dicen, sino recibir, 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 porque además ese comentario que puede ser negativo y puede caer mal en un primer momento, pues qué bueno, yo creo que mi cámara ya está que no puede más. Se puso blanca. Pero creo que qué bueno es cuando nos disponemos a escuchar y recibir tanta información de valor que nos puede permitir tomar mejores estrategias, ¿no? Para dar respuesta al contexto. Luego está el contexto, porque la solución no es para mí, la solución es Sí, para otro. Entonces, es conectar con eso que está pasando, que se está demandando, lo que se está ofreciendo, qué hay en el mercado, qué hay en la competencia. Identificas la oportunidad y luego, luego, luego es que voy a la solución. Así que yo valoro muchísimo el recorrido que has hecho porque no es al revés. Y fíjate que muchas veces los emprendedores, y no hablo solamente de los emprendedores culturales, sino que el emprendedor piensa en ese producto ideal que quiere ofrecer antes de haber hecho todo este recorrido. Este recorrido es el que me permite ser más asertivo, ¿no? O sea, claro, pero nosotros hicimos en algún punto eso y bueno, pero es que el trancazo fue complicado. es Entonces, no, ya así. va, ya va, ya. Entonces, yo lo que hago, la verdad, yo escucho mucho, porque Eso quizás lo al sé, me inicio, consta. sí, no, quizás al inicio resistía. Y entonces, bueno, es un poco como, no, hay que resistir, no, hay que dejarse, Abrirse, abrirse y vamos, sí, así es. totalmente. Y eso que tú estás haciendo, además, es la base de la metodología con la que nosotros trabajamos. Voy como cazando para que vean que no nos estamos Sí, yendo, o sea, que no está disociado. Tu no, no. experiencia nos estás narrando el curso Bases para Emprender. O sea, cómo Ujú, nosotros lo tenemos, simplemente que lo tenemos estructurados por momentos. Y claro, luego, este probar, que es lo que se habla de iterar, pivotar, incorporar, aprender, mejorar, eso es la metodología Lean Startup. Entonces, no hay claro, manera de que tú mejores tus procedimientos si no pruebas. Te quedas claro. estancada pensando, Lisette no la podemos molestar porque Lisette está encerrada en la oficina pensando qué va a hacer con la escuela de letras. Imposible. Tienes que estar escuchando, proponiendo y mejorando. Mira, aquí tengo Ujú, es al profe Carlos, dice, desde el ámbito de la filosofía, estamos tratando de pensar y repensar, actualizar, reactualizar, decantar, precisar todos los verbos de actividad, la realidad, tomando en cuenta la era digital de hoy en día. Y desde esa realidad, proponer la conexión de la filosofía con todos los ámbitos del mercado de hoy: gestión cultural, gestión económica, gestión educativa, gestión política, gestión bioética, etcétera. La filosofía puede dar respuesta a todas las actividades humanas de hoy en día. Un filósofo tiene que ver con todos los campos del saber y del campo que elabora, y del campo laboral. Gracias, profesor Carlos Iso, de verdad. Por compartir esto, porque es que yo creo que también falta y hay emprendimientos, pensando en ustedes y pensando en las humanidades, que necesitan mucha educación al público, o sea, para que el público pueda conectar y entender que esa oferta que ustedes tienen es necesaria, la necesito yo, lo primero que tengo que hacer es hacerlo evidente. claro. Y tal vez por desconocimiento, jamás se imaginan a un emprendedor de filosofía. Y mira toda la lista de cosas que ya nada más en un párrafo el profesor acá nos listo. Un abrazo. Completamente. Ah, y Ujú, la profe Irwin dice, tremendo, sí, además es un base filosófico. ujú, Así es. Vamos conectando porque justamente cuando Lisette me dice, yo lo primero que quiero hablar es de esta brecha artificial, porque la verdad es que no existe. A ver, Lisette, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, tu experiencia a lo largo de estos periodos, yo creo que llevas varios, ¿no? no, No, bueno, este es este el es el primero. segundo. Segundo, No, este es el exacto. segundo. Ok, estamos igual, estamos en el Sí, segundo sí, periodo de mandato. sí. En la dirección de la escuela, más todo lo que o sea, es que son años muy intensos, ¿no? O sea, Sí, yo no, cuando saco completamente. la cuenta de los años en la dirección y cómo tú también vas viendo cómo va cambiando esa propia dirección, cómo la recibiste, cómo la tienes ahora, cómo probablemente las vamos a entregar, Así este, es. entonces es un camino de verdad bellísimo, ¿no? Más allá de las angustias que podemos pasar en ciertos momentos, creo que da mucho gusto y mucho orgullo pues ver el camino recorrido. Pero desde esa experiencia y con las personas que están acá conectadas, ¿qué les dirías entonces a un emprendedor que está en este ámbito cultural como para
bueno, para continuar, porque fíjate otra cosa que quisiera decir. O sea, yo creo que el emprendedor, y nos pasa a todos también, como que nos latigamos mucho, ¿no? O sea, uno siempre Sí. está como que, oye, es que no hice esto, es que no pensé, es que no, es que me falta. Nosotros hacemos un ejercicio también en donde vamos viendo, bueno, qué tan sistematizado eres, qué tan estructurado o qué tan aventurero y lanzado eres. Necesitas las dos, pero hay que tener como una especie de balance. Pero por lo general uno como que se va, criticando de más. Diría, ¿qué les dirías tú, entendiendo que el contexto que tenemos no está presto para emprender? O sea, cuando nosotros veíamos en el Monitor Global de Emprendimiento del año pasado, estamos esperando el que ya viene, ya para ahorita, abril, mayo, debe estar saliendo el Monitor Global de Emprendimiento. Estamos entre los últimos países que tienen un contexto idóneo para emprender. Ah, Pero nuestra tasa de emprendimiento temprano, o sea, de iniciativa emprendedora, está entre las más altas. ujú, Yo creo que eso hay que valorarlo. Y yo creo claro. que eso también nos permite poner en contexto, y por eso te pedía como para ir aquí conversando con nuestros emprendedores que están conectados el día de hoy en este foro. eh, ¿Qué les dirías? Entendiendo que más de uno puede creer que le está yendo mal porque simplemente lo está haciendo mal y se está perdiendo de vista una parte importante que es el entorno. Y el Claro. entorno juega un papel clave en las condiciones que yo tengo para emprender. Por ponerte algunos datos que todos lo sabemos, pero que aquí lo tenemos con números, ¿no? En el Monitor Global de Emprendimiento se habla de tres barreras. Estaba todo el tema de las políticas públicas, porque por lo menos empezando por allí, es la parte tributaria, más que la carga que podemos discutir, si es que es muy alta, no lo es, si es que siempre ha sido y ahora X. Más allá de eso, es que pareciera que no es información clara, ¿no? O sea, como que la persona no está clara de qué tiene que hacer, a dónde tiene que ir a pagar, cuánto le toca pagar, ¿no? O sea, el procedimiento para el registro de la empresa, siempre se habla de la anhelada taquilla única que no existe, sino que tengo que ir a distintos organismos. Entonces, esas son como diferentes variables, más el número de requisitos. Estamos por encima de 100 documentos que necesitas cada vez que vas a X, ¿no? Ese es un tema. El otro es el tema financiero. Ahí está todo el tema del acceso a crédito. Nosotros estamos preparándonos para una reunión que vamos a tener y es un contexto totalmente distinto al nuestro. Entonces, a ellos más bien hablan de que tenemos muchos fondos de inversión y nosotros decíamos, wow, o sea, esto es justamente lo que nosotros Claro. aquí estamos es buscando. Eh, y estas son como las principales barreras, por quedarme con esas dos, ¿no? Más allá en la educación estamos muy bien, no tanto desde las primeras etapas de la educación, ¿sí? O sea, sobre todo, y está como muy centralizada, o sea, sobre todo la Gran Caracas, y por eso nosotros valoramos tanto que este foro sea virtual, porque nos permite tener un mayor alcance, una mayor cobertura, porque ciertamente hay mucha oferta de formación, pero centralizada en Caracas. Entonces, te pongo esto así como en bandeja porque emprender es duro, no solamente dependiendo del área en el que estoy, pero creo que como lo decíamos al principio, en el ámbito de las humanidades y en el ámbito de la cultura, pues puede parecer todavía un poco más porque tengo que hacer estos ejercicios que ya tú nos has dicho. ¿Qué les dirías a esos emprendedores que están en estas aguas profundas? Ay, Dios. Bueno, yo hablo sobre la base de mi experiencia de estos años que realmente ha sido muy complicado por distintas razones. Desde la pandemia, o sea, yo comencé la dirección de la escuela en suplencia a la directora anterior el 29 de enero del 2020 y el 13 de marzo, bueno, se desató lo de la pandemia y todo lo demás y desde ese momento hasta la actualidad, pues sí hemos tenido que, sabes, como que sortear distintas dificultades, unas más complicadas que otras. Entonces, bueno, yo quiero hablar sobre la base de esta experiencia. Yo creo que le diría a los emprendedores, primero, que hay que hacer, o sea, si hay algo que nos ha caracterizado en la escuela es el hacer, o sea, hacer. Por supuesto que hay que dedicar un tiempo a escuchar, ¿no? Y entender el entorno, que es muy importante, y conceptualizar, pensar, reflexionar. Eso es fundamental, pero luego que a veces nos pasa
en el ámbito quizás de disciplinas más teóricas, más especulativas, etcétera, es lo importante, digo, es llevar eso a cabo, o sea, es que toque tierra, es convertirlo en algo. Y ese algo no quiere decir en un producto, quiere decir actividades, quiere decir ponerse fechas, metas. Nosotros trabajamos en la escuela con base a eso. ¿Para cuándo lo queremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos 3 primeros meses del año? ¿Para qué? Para obtener qué. O sea, digamos, es decir, todo el proceso de planificación, todo eso es muy importante, pero luego es el hacer y centrarse o mantenerse enfocado en ese hacer. No, porque claro, también distraerse, y cuando digo distracción, hablo de los latigazos o pienso en los latigazos que está señalando o caer, digamos, en el desánimo, porque es que eso es demasiado sencillo, es más, yo creo que es lo natural, pero cuando uno también se afana en el hacer, como que resulta mejor, ¿no? Y entonces, incluso es como si ese hacer llamara más energía, permitiera tener mayor entusiasmo por las cosas, y entonces es como una especie de cadena. En algún punto, por ejemplo, yo de verdad que las tenía bien complicadas aquí. No abrimos en 2 años distintos por falta de estudiantes, y yo lo que le decía a los profesores es que yo no podía hacer más nada sino hacer. Yo lo que quería era trabajar. O sea, que no podía, ¿sabes? Crear una solución mágica para conseguir estudiantes. Todavía no la tengo además. Entonces, o no sé, pero lo que sí estaba segura es que yo quería trabajar y quería hacer. Y eso nos ha permitido mantenernos abiertos, mantener la escuela. Además, cuando uno hace, piensa en otras opciones y ve su servicio, su producto, su emprendimiento, lo que tiene, de una perspectiva distinta, conectada, atravesando quizás otras disciplinas, buscando otras maneras, además muy dignas y maravillosas de mantenerse a flote, no como un salvavidas ahí medio respirando, no, 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 quiero decir, innovando, a eso es lo que me refiero. Entonces, yo diría eso, y por supuesto mantener la convicción. Desde que me convertí en directora de la escuela, el chat de mi equipo, que es pequeñito, se llama Energía y Entusiasmo. Entonces, yo siempre le digo, ¿cómo amanecimos? Con energía y entusiasmo. Y a veces yo de verdad que no puedo ni con mi alma, pero, y tú ves que aquí en la escuela todo el mundo, hasta los profesores, los estudiantes, profes, con energía y entusiasmo. O sea, porque la verdad yo creo que también es una cosa de eso, de convicción, de querer mantenerse firme, no resistiendo. Cuando tú deseas ahorita, no es tanto como resistiendo con un escudo ahí, recibiendo todos los trancazos, no, pero sí, digamos, con la firmeza de pensamiento y con la perspectiva de que la convicción de que lo que uno está haciendo es importante y tiene sentido, lo que decía Irwin de conectar la actividad con el propósito, ¿no? Entonces yo creo que es eso, uno tiene que pensar y escuchar el entorno, pero tiene que hacer, ponerse, digamos, fechas, ponerse metas, llevar a cabo procesos, organizar, desempeñar tareas y luego tener una convicción que te mantenga firme. Eso es lo que hemos hecho aquí. Yo creo que hay que darle un aplauso con emojis, así, a nuestra profe resiliente, Imagínate. innovadora y ejecutora. Porque Ajá, creo que, y me gusta mucho escucharte además, porque fíjate que cuando tú hablas de la serie, esa invitación al hacer, vuelvo a sacarte el tema de la metodología Lean Startup. O sea, nos lleva a experimentar, a probar. O sea, no hay así es. manera de aprender sentado o, planificando. No hay No, manera. O sea, tú necesitas sacar un producto, probarlo, recoger feedback, ver qué te dicen y volverlo a intentarlo una vez más. En el chat, amigos, tienen mira cómo te aplauden. ¿Estás viendo los aplausos, Elisa? Yo espero que los estés viendo. no, sí, los conitos de fiesta, sí, sí. ¿Viste? A ver, en el
chat tienen el enlace para llenar la encuesta de satisfacción. Acuérdense que todos los miércoles necesitamos llenar ese instrumento porque esto forma parte de nuestra oferta de extensión social y en extensión social, apóyame, Lizeth, porque van a creer, no me van a creer, ¿verdad que todos Claro, nosotros tenemos que llenar nuestro instrumento de satisfacción? totalmente. Totalmente. Bueno, Todo, de todo lo que hacemos. Entonces, aquí tengo gente que llena ese foro todos los miércoles. Bueno, ujú, ese es el costo ujú, de acompañarnos aquí todos los miércoles. Yo no sé, Lisette, sí, yo sé que ustedes están en preparación, pero ya nos queda muy poquito tiempo. Y de ujú. verdad que te agradezco mucho este foro. Yo en particular lo he disfrutado muchísimo y No, espero yo que las también personas que estén estaba conectadas también nerviosa, pero empiecen no, a yo. darle amor a Lisette, agradecerle por este encuentro tan bonito, tan sincero, tan genuino. Sí, totalmente. Y fíjate que nosotros siempre decimos, acompañamos al emprendedor con bases, con herramientas, para que sea útil. No es, dale que sí puedes, no, no es autoayuda. O sea, nosotros No, estamos no. claros del contexto que tenemos, las limitaciones que tenemos, las dificultades que tenemos y a partir de allí, pues generar una estrategia que pues nos permita salir adelante, ¿no? No es falsas expectativas. Pero yo quisiera, Lisa, en los minuticos que nos quedan, no sé si quieres, ojo, esto es una imprudencia mía porque no te lo pregunté antes de estar acá. Si podemos comentar del Congreso. No, claro, ¿Podemos? no, Ah, no, bueno, no, adelante, adelante. claro, claro. Bueno, sepan que entre el 28 y 30 de mayo vamos a llevar a cabo acá en la universidad un congreso, la segunda edición del Congreso de Humanidades. Su nombre completo es Segundo Congreso Internacional Humanidades en Tiempo Presente, Cartografías en Expansiones. Súper largo, pero en todo caso lo que, digamos, el quid o el núcleo, el centro, ¿no?, del Congreso es pensar las humanidades en la actualidad, no como algo pasado, viejo, que está allí en unas bibliotecas, que también es importante que se conserve en una biblioteca, sino en conexión con, entonces tenemos cuatro tópicos: la economía naranja, humanidades y economía naranja, humanidades y tecnología, pensar un poco en el desafío que representan las inteligencias artificiales a las que tenemos que incorporar sin duda en nuestras actividades habituales, también las humanidades y la cuestión ambiental y la preocupación ambiental. Porque bueno, las novelas, las pinturas, las fotografías también retratan lo que sucede un poco en el ambiente, ¿no? Las preocupaciones muy genuinas que tenemos sobre el planeta y las humanidades en Venezuela. Incluso vamos a tener la presentación de unas organizaciones y gestores culturales muy importantes con sus servicios, con sus productos, o sea, van a presentar esto a manera de ponencia, ¿no? En una mesa en particular que puede ser útil para escuchar, ¿no? Gracias, Lisette. Bueno, Bueno, allí te van colocando muy no, útil. muchas gracias. Formidable, profesora Lisette. Esa es la actitud. Así es, Totalmente. César. Esa es. Y Irwin te dice gratamente complacida. Se nos hizo corto el tiempo. Excelente, profesora Lisette. Fue muy grato de verdad No, muchas gracias. escucharte y compartir en esta tarde de hoy. Y no sé si estamos dando primicia con el Congreso o ya salió en No, redes. no, ¿Ya salió? ya Ajá. salió ¿Por allí. dónde lo buscan? ¿Por la UCAP? Ah, sí, sale por Lucas, pero específicamente por las redes de la escuela, @letrasUCAP, pero hay muchísimos. Letras UCAP para que puedan buscar toda la información de este congreso. Yo me voy a quedar con las humanidades en la actualidad, porque no me aprendí Exactamente. todo lo demás. Sí, no, humanidades en la actualidad, con eso es Y ya te suficiente. tendremos en Fede Cámaras Radio para conversar sobre eso. Y bueno, amigos, gracias a todos por acompañarnos. Viste que es un grupo súper activo que va No, muchas gracias. interactuando con nosotros a lo largo de la jornada. Muchas gracias por su experiencia, sencillez y actitud, sobre todo la actitud, te dice Roraima Mora. Se ve Gracias. atractivo ese congreso. Bueno, ojalá que los que están aquí Invítame. puedan aprovecharlo. Lisette Martínez, directora de la Escuela de Letras, en nuestro foro de hoy, las humanidades y el emprendimiento cultural. Muchas gracias, Lisette. Te queremos un Chao, montón. gracias. Mucho éxito en tu gestión y nosotros nos vemos la semana que viene. No les tengo todavía el título del foro porque no me lo han confirmado, pero el miércoles a las 4 estaremos en este mismo canal. Un fuerte abrazo y feliz tarde. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Lisette. Chao. Gracias a todos.